En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra, no había forma ni vida, solo una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y entonces Dios dijo, que se haga la luz, y de esa manera hubo luz en la tierra. Al ver que la luz era buena, Dios la separó de las tinieblas, llamando a la luz día, y a las tinieblas noche. Así fue en el primer día. Durante 6 días, el Dios creador creó todo lo existente, y al séptimo día, Él descansó. Así fue el principio de la creación. Sin embargo, Dios no era el único ser que existió desde el principio, cuando no había nada, sino que había otro ser. El ente. Dios y el ente, dos seres que nacieron en la nada misma, y que deberían de ser iguales, sin embargo, no lo eran, mientras que uno lo creó todo, el otro simplemente observó. Y del ente nacieron los primordiales, aquellos dioses que darían inicio a la creación de diferentes mitologías. El más representativo de todos, fue Caos, quien dio origen a la mitología griega. Con el tiempo los dioses mitológicos fueron tomando parte de la tierra, apropiándose de regiones, mientras su ego crecía, creyéndose seres inigualables. Por su parte el Dios creador no hizo nada, él no buscaba una guerra, solo el bienestar de su creación. Los dioses crearon sus propias versiones de los humanos, sin embargo, ese día llegó, el día del diluvio universal, que sucedió en todas las mitologías. Todos los humanos perecieron ante este desastre enviado por los dioses, sin embargo, el Dios creador amaba mucho a su creación para eliminarlos por completo, fue por eso que entre los hombres eligió a Noé, a quien mandó a construir un arca para que su familia, y una pareja de animales de cada especie se pudieran salvar. De esta manera la descendencia de Noé pobló la tierra. El tiempo pasó, y la descendencia de Noé encontraron diferentes ruinas de las antiguas civilizaciones humanas creadas por los dioses mitológicos. Y a pesar de que su único dios debía ser el Dios creador, estos empezaron a rezarle a esos dioses, olvidándose de su único Dios creador. Con el pasar de los años, los humanos se diferenciaban por sus creencias, siendo la única correcta la de los hebreos, y esto había hecho enojar al Creador, quien para proteger a sus creyentes, destruía ciudades que le rezaban a esos dioses, mandaba a sus ángeles a pelear en las guerras de sus creyentes para que los protegieran. Sin embargo, una de las cosas que más mostró la furia de Dios, fueron las plagas que envió contra Egipto, para liberar a su pueblo. Estas plagas no solo fueron para liberar a su pueblo, sino que también fueron para demostrar que en los cielos no había nadie que se le comparaba, ya que cada plaga significaba la muerte de un dios egipcio. El tiempo pasó, y lamentablemente para Dios, sus creyentes ya no temían ser castigados, comenzaron a actuar de mala manera en su nombre, los pecados de la humanidad iban en aumento. Ante tal hecho, Dios decidió enviar un cordero perfecto para sacrificarlo, y de esa manera perdonar a la humanidad por sus pecados. Ese cordero, fue su Hijo, Jesús, quien en carne sufrió por los pecados de la humanidad, y marcó un antes y después, dando nacimiento al cristianismo tras su gran sacrificio en la cruz. A pesar de esto, la humanidad no cambió, si bien el sacrificio del Hijo de Dios marcó un antes y un después en la historia, para que la humanidad lograra no caer en el abismo, estos cada vez caían más en el pecado, incluso haciendo acciones malas en el nombre de Dios. El Creador tomó la decisión más difícil, abandonar a su creación, y concentrarse en su reino, en sus hijos y los ángeles. El Dios creador se llamó a sí mismo Jehová, ya que el nombre Yahvé lo representaba cuando era ese Dios del Viejo Testamento, pero su Hijo Jesús lo había cambiado. Al concentrarse en el cielo y en sus hijos, había logrado reconciliarse con su hijo Lucifer, el cual aunque la humanidad lo pintaba como el malo de la historia, pues esto no era así, lo único que sucedía era que Lucifer era el hijo problemático de Dios, y al tener la aceptación, la aprobación de su padre, y las disculpas por nunca haber estado para sus hijos, este pudo reconciliarse con Dios, aunque esto no significaba que cambiaría su actitud, seguía siendo el mismo ángel rebelde de siempre. El tiempo pasó, y al Lucifer no estar tan pendiente del infierno, y estar más tiempo en los cielos, los demonios comenzaron a salir del infierno, haciendo estragos por diferentes partes, y eso no era lo único, varios humanos comenzaron a adentrarse a lo sobrenatural, naciendo de esta manera, los Slayers.
Lucifer al ver esto, claramente hizo que los demonios volvieran al infierno, procurando que no escaparan, por esta acción, porque Lucifer ya no era el diablo que conocían los demonios, varios abandonaron el reinado de Lucifer, y se fueron al inframundo de Hades. Entre esos demonios que se fueron del infierno, el más importante fue Belcebú, uno de los 7 príncipes del infierno. En cuanto a los asesinos sobrenaturales, lo que tenían capacidades humanas muy fuera de lo normal, como fuerza física o inteligencia. Pues estos fueron al reino del ente, quien le solicitó al Dios creador que se los diera como una ofrenda de paz. Jehová aceptó esto, pues sabía que si él y el ente peleaban toda la creación se destruiría. Los años pasaron, y los demonios y asesinos que habían aparecido pasaron a ser un mito, de historias urbanas. Sin embargo, ahora, esos asesinos de mitos e historias urbanas serían quienes los salvarían de los dioses. En la arena del Valhalla, el asesino y el dios se encontraban esperando que el presentador Heimdall dé por iniciado el combate, mientras el público humano miraba expectante a su representante. Esta será una batalla de pesos pesados, dijo Heimdall, observando la figura imponente de ambos contrincantes. En las gradas del lado de los dioses, el dios de la justicia, Forseti, animaba al dios Thor. Thor-sama, acabe con ese insignificante humano de un solo golpe, gritó el dios. Oye, enano, será mejor que no te confíes, dijo Lucifer con una sonrisa, mientras sus ojos se tornaban de un color rojizo. Esta acción asustaría al pequeño dios, quien por alguna extraña razón comenzaría a temblar. ¿Qué me sucede? Siento más miedo que cuando los gigantes de Jotunheim atacaron, dijo el pequeño dios observando cómo todo su cuerpo temblaba, por la mirada que le había lanzado el acompañante de las valquirias. Papá es alguien compasivo, si estuviera en su lugar, ya hubiera eliminado a estos parásitos, dijo Lucifer, mientras observaba la arrogancia de los dioses, creyéndose seres todopoderosos, cuando los únicos dignos de ese título, eran el ser que creó a los primordiales, al cual se le conocía como el ente, su hermano menor Jesús, y claramente su padre. Por más que le pesara el orgullo, él estaba muy lejos de estar a la altura de esos tres, es por eso que solo ellos tres merecían el título de seres todopoderosos, pero estos dioses se proclamaban todopoderosos, cuando ni siquiera eran los hijos del ente, sino que eran descendientes de los primordiales. Sin duda esto le molestaba mucho al rey del infierno. Ambos contrincantes bajarían sus armas, sorprendiendo a más de uno, al ver cómo los dos tenían la guardia baja, mientras comenzaban a avanzar uno hacia el otro, a paso lento. Pero solo he presentado a los contrincantes, aún no he dado por anunciado el Ragnarok, dijo Heimdall, confundido al ver a los dos contrincantes moviéndose. ¡Qué humano tan imprudente! Antes de que el dios siguiera hablando, sus manos por instinto taparían su boca, mientras miraba como el acompañante de las valquirias lo observaba. Dicen que son superiores a los humanos, y que no son iguales, pero al final también sienten miedo, le dijo Lucifer a Geir, mientras desviaba su mirada hacia la arena de combate. Geir por su parte estaba callada, si bien no le parecía correcta la acción del humano, al acercarse con la guardia baja, no podía objetar ante eso, pues no quería hacer enojar al rey del infierno. Thor, y el primer asesino sobrenatural, ya estaban de frente, ninguno de los dos dijo nada, y tampoco hizo algún movimiento, solo se observaban, sin hacer alguna expresión, solo una mirada fría. Los dioses y los humanos solo sentirían confusión ante esto. Porque ninguno de los dos había comenzado a pelear, esto no tenía sentido para ningún bando. Luego de unos segundos más, en los cuales ninguno de los dos hizo una acción para atacar a su oponente, el primero en moverse, fue el asesino, quien simplemente levantaría su brazo en el cual se encontraba su cuchillo, y como si su objetivo fuera clavar el cuchillo en el dios, este atacó, pero fue fácilmente bloqueado por el gran martillo de Thor. Una ventisca de aire se generaría, mientras ambos contrincantes forcejeaban con sus armas, parecía que ninguno de los dos iba a ceder, hasta que el asesino tomó la delantera.
Michael Myers prepararía su brazo libre, y un brillo carmesí se formaría en su puño. Acto seguido el asesino golpearía a Mjolnir con su mano libre, haciendo retroceder a Thor para la gran sorpresa de todos, en especial para los dioses, pues estos verían con sorpresa como el puño del humano estaba intacto ante el golpe, cuando su mano se tuvo que haber destrozado al impactar con un arma divina. El dios del trueno simplemente se detendría, y se impulsaría hacia adelante, metiéndole un martillazo de lleno al humano, mandándolo a estrellarse contra la pared de la arena, y provocando la preocupación de los espectadores humanos. ¿Acaba de recibir ese golpe directo?, se preguntaba Indal, mientras los dioses esperaban ver el cuerpo del humano destrozado. Sin embargo, eso no sucedió. El humano saldría de la pared, comenzando a acercarse nuevamente a paso lento, dejando a los dioses sorprendidos por tal hecho. El dios nuevamente se arrojaría contra el asesino, intentando nuevamente golpearlo con su martillo. Sin embargo, el humano lo bloquearía con su cuchillo, mientras que con su mano libre intentaba golpear al dios, pero este bloquearía el golpe con su guante. Esto es algo de no creer, un humano le está siguiendo el ritmo a Thor, gritó un emocionado Heimdall. Jeje, un simple humano está intentando superar a un dios. Sin embargo, esto acabará cuando Thor deje de jugar y se ponga serio, dijo Zeus con una sonrisa macabra, ante el patético intento del humano por igualar a un dios. Thor tomaría distancia del humano, mientras electricidad comenzaba a desbordar de sus guantes. ¿Qué es eso? ¿Electricidad?, se preguntaba Heimdall. El dios sujetaría el martillo con ambas manos, mientras se ponía en posición. Thor, quien previamente no estaba en posición de ataque, ha levantado su martillo con ambas manos. Acaba de perder el equilibrio. Está cayendo. Esperen. Está bien. Esa es su posición de ataque. Esto se pondrá interesante, dijo Lucifer observando la postura del dios. ¿Qué está haciendo?, se preguntaban los espectadores. ¿Se va a poner serio? ¿Acaso ese humano es tan poderoso? No, esa no es la razón, probablemente Thor esté respondiendo a la seriedad del mortal. Decían los cuervos de Odín. Tienes razón, si no, no usaría una técnica como esa contra un solo hombre. Asgard, hace mucho tiempo, era rodeado por unos muros, que los protegía de los ataques de los gigantes de Jotunheim. Pero un día los gigantes, habían llegado con un gran ejército, un ejército al que los asgardianos no estaban listos para enfrentar, y los ángeles guardianes, la defensa de Asgard, fue completamente aniquilada. En ese momento, Asgard sucumbió, y no había nada más que muerte y destrucción. Los pocos que lograron escapar se refugiaron, sin embargo, no aguantarían mucho, pues los gigantes se encontraban afuera de las puertas, ansiosos de aniquilar a los supervivientes. El dios Forseti temía de su vida, pues muy pronto los gigantes entrarían, y acabarían con su existencia, pero entre todos, hubo una persona que no sucumbió ante el miedo, alguien que tuvo el atrevimiento de abrirles las puertas a los gigantes. Cuando las puertas fueron abiertas, los gigantes sin pensarlo, atacaron con el objetivo de hacerse un festín. La sangre cayó al suelo, sin embargo, no fue la sangre de los asgardianos, sino que fue la sangre de los gigantes, quienes sucumbieron ante el poder del dios nórdico. El dios se encontraba rodeado de los cadáveres de los gigantes, mientras observaba el cielo con una expresión de decepción y aburrimiento. Un solo movimiento fue necesario para acabar con el ejército de 66 gigantes. Desde ese entonces, se cuentan historias de su grandeza, sobre todo, de su técnica, aquella que permitió que él solo acabara con el ejército de 66 gigantes. Toda la arena se cubriría de electricidad, mientras los dioses miraban maravillados el poder que desprendía el gran Thor. «Muéstraselos», dijo Odín. Ahora mismo, Thor usaría esa técnica que fue capaz de acabar con el ejército de 66 gigantes, y el nombre de esa técnica es el martillo de Thor. Una gran explosión eléctrica se produciría en el medio de la arena, haciendo temblar todo el Valhalla. La onda expansiva provocada por la explosión haría volar a Heimdall, mientras en las gradas el impacto haría mover a los humanos y dioses de baja categoría. Tras esta demostración de poder que hizo el dios,
La cara de los humanos mostraría desesperación, los humanos no podían creer el tremendo poder de los dioses. Por otra parte, en las gradas de los dioses, estos mostraban su característica arrogancia, ellos ya lo sabían, ningún humano sería capaz de enfrentarse a los poderosos dioses. ¿Lo ven humanos? Jamás tuvieron alguna oportunidad contra el poder de Thor-sama, expresó con felicidad el dios Forseti. Heir ante tal hecho, cayó de rodillas, ella ya había perdido toda esperanza en la humanidad. Esto es el verdadero poder de un dios, ¿en qué estábamos pensando? Esto ya se acabó, se mire por donde se mire, pensar que un humano pueda vencer a un dios es estúpido, incluso cuando estos humanos recibieron poder, sigue siendo imposible una hazaña como esa. Oye mocosa, no subestimes a los humanos, incluso yo reconozco, que no caen tan fácil, dijo Lucifer. Las palabras de Lucifer sorprendieron a ambas valquirias. Solo observen, no estamos hablando de simples humanos, estamos hablando de lo peor de la humanidad, dijo Lucifer con una sonrisa. En medio de la arena, se habría creado una espesa cortina de tierra, y de entre la cortina de tierra, se vería al dios Thor con su martillo, y al humano tirado en el suelo, aparentemente muerto al recibir ese ataque. Todos los espectadores estaban sorprendidos, pues el cuerpo del humano había quedado intacto, a diferencia de como ellos esperaban, que quedara completamente destruido. Heimdall comenzaría a acercarse al humano para revisar su estado, sin embargo a los pocos pasos, el humano se levantaría como si nada, dejando aún más sorprendido a todos al ver que soportó el ataque. Los dioses no se lo podían creer, un humano había soportado el martillo de Thor. El humano, sin prestarle atención al ataque recién recibido, comenzaría nuevamente a acercarse a paso lento hacia el dios, sin temor alguno. El nórdico simplemente levantaría su martillo, creyendo que el humano estaba en las últimas, este intentaría golpear al humano con su Mjolnir, sin embargo, la mano del humano detendría el martillo del dios, mientras ésta brillaba de un rojo carmesí. El miedo nace cuando te das cuenta de que el que está enfrente tuyo puede hacerte daño. La sangre cayó al suelo, y para gran sorpresa de todos, fue la del dios. El humano había apuñalado al dios. Aprovechando la guardia baja del dios, y que la mano en la cual portaba su cuchillo estaba libre, el asesino no dudó ningún instante, e insertó su cuchillo en el costado del dios. El humano lentamente sacaría el cuchillo del cuerpo del dios, provocando que más sangre saliera de la herida, pero esto no fue todo. El sonido de un cuchillo atravesando carne resonó por toda la arena, el humano había vuelto a apuñalar al dios, y no fue la última vez. 3, 4, 5, 6, y a la séptima apuñalada, el dios retrocedió. Por primera vez en la historia, vieron lo imposible, el hombre había dañado a Dios. La cortina de tierra se disiparía por completo, mostrando cómo la sangre caía al suelo de la arena. El cuchillo del asesino estaba impregnado en la sangre del dios, mientras el nórdico con una de sus manos tocaba su herida, de la cual emanaba sangre. En las gradas de los humanos, la esperanza había vuelto, y las ovaciones de los humanos ante tal hazaña no se harían esperar. El humano no diría nada, simplemente miraba al dios, quien por un momento lo vio, a través de la cuenca de los ojos de la máscara lo vio. Oscuridad, simplemente, oscuridad. El nórdico impregnaría su mano en rayos. De esta manera quemaría su herida, logrando parar el sangrado, y cicatrizar su herida. Bastardo, diría el dios, mientras veía su guante, el cual está cubierto de su sangre. Ese poder tuyo, es un desperdicio en un humano como tú, dijo el nórdico, levantando su martillo, mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Algo imposible había sucedido, el hombre había hecho sangrar a Dios, y tal hecho, marcaría el inicio de un Ragnarok muy diferente al que los dioses esperaban. La batalla entre Dios y el hombre, había tomado un rumbo inesperado. Fin de capítulo.